Nadie entendía por qué la mujer más hermosa del pueblo eligió al granjero, hasta que salió la verdad. Así empezaban las conversaciones en la puerta de la iglesia, en la panadería, en el bar donde siempre había alguien dispuesto a añadir un comentario más. Era una frase que rodaba como una piedra por todas las calles de la aldea. Más hermosa, decían, no solo por el rostro, sino por la manera en que caminaba, por la forma en que le daba la mano a quien la necesitaba sin mirar nada a cambio. Y que hubiera puesto los ojos en Enrique, el granjero, fue para muchos motivo de perplejidad, para otros, de escarnio. Enrique tenía la piel curtida por los años de sol y el pelo ya blanqueado en las sienes. Le gustaba levantarse con la primera luz, abrir las puertas del establo, caminar por sus tierras y escuchar al mundo despertar. Era un hombre de rutinas y silencios. Viudo desde hacía más de una década, con 2 hijos que habían crecido entre surcos y manos firmes. Pedro, serio y de pocas palabras, cercano a los 30. Ana, que había heredado la manera risueña de su madre y que cuidaba del hogar con diligencia. La gran casa en la colina, la casa grande, la llamaban algunos con una mezcla de respeto y nostalgia, guardaba ecos de risas pasadas y platos que resonaban demasiado en noches de invierno. No era rico, tampoco pobre, lo suficiente para vivir con la dignidad de quien conoce su oficio. Lo que sí llevaba a Enrique encima como una segunda piel era el recuerdo de su esposa, un hueco que llenaba con trabajo, con la compañía de sus hijos y con el cuidado de la tierra. La llegada de Elena interrumpió esa quietud con la ternura de un soplo de viento nuevo. Elena había pedido el traslado. Venía de lejos, de un lugar donde las noches le pesaban por recuerdos que no pronunciaba en voz alta. Enfermera de profesión, llevaba en los gestos una paciencia templada por años de cuidar cuerpos y de aprender a callar dolor. En el pueblo la conocieron primero por su trabajo en el puesto de salud. Manos limpias, voz tranquila, una forma de mirar que no juzgaba. Para muchos, fue pronto la mujer más hermosa. Pero esa etiqueta era del pueblo, no de ella. Elena se movía con discreción. Su belleza no pedía aplausos. Era una brasa que mantenía el calor sin ruido. Su primer encuentro fue tan insignificante y al mismo tiempo decisivo que la gente lo recordaba como si fuera una escena de película. Mercado de la mañana, cajas de fruta alineadas, el rumor del transporte recién llegado. Una de las cajas se abrió de más al ser colocada en el puesto y varias manzanas rodaron por el suelo. Elena, que acababa de llegar de su ronda matinal en la clínica, se agachó sin dudar y empezó a recoger la fruta junto a un hombre robusto que, sin saberlo, ya estaba dejando huella en el resto del día. ¿Ese hombre era Enrique? Se sonrieron con pudor. No hubo grandes palabras al principio, no hacía falta. El crujido de las manzanas, el polvo en el aire, la ventaja de 2 manos más para recuperar lo que rodaba, todo eso fue suficiente. Al fin y al cabo, las cosas pequeñas construyen a menudo los puentes más sólidos. Desde ese día, los caminos de Elena y Enrique se cruzaron con más frecuencia. En la farmacia, en el puesto de salud cuando dejaba flores para dona Mercedes, en el trayecto que desde la carretera llevaba a la casa grande. Dona Mercedes, la enfermera veterana del pueblo, fue una de las primeras personas en darse cuenta de la naturaleza de aquello que nacía. Tenía la mirada de quien había visto de todo y la voz para decirlo sin dramatismos. «No te asustes, chico», le dijo una tarde a Enrique cuando éste comentó en voz baja que sentía algo parecido a una esperanza que no recordaba haber sentido desde antes. No hay edad para volver a dejarse querer. Solo hay que saber cuidar lo que se tiene en las manos. Era una bendición cobijada por experiencia, y en el pueblo, cuando dona Mercedes hablaba, la gente tendía a tomar nota. Después vino la curiosidad, porque en los pueblos las historias se multiplican como pan en horno caliente. Se estiran, se adornan, se presentan con distintos sabores según quien las cuente. Algunos vieron en la relación una compañía necesaria para Enrique. Otros, una esperanza de que la casa grande recuperara el bullicio de antaño. A otros les pareció extraño que una mujer joven y con un pasado que pocos conocían, eligiera a un hombre de su edad. Ninguno reparó en que Elena, detrás de su apariencia serena, llevaba una mochila cargada de motivos que iban más allá del asombro ajeno.
Si te interesan estas historias, suscríbete. Aquí solemos contarlas con calma, sin juicio y dejándote con algo que pensar. Pero volvamos a ellos. La relación siguió su curso con una naturalidad que, a ojos exteriores, podía parecer lenta o, en ocasiones, demasiado evidente. Los primeros meses fueron un tejido de pequeños gestos. Elena visitaba la granja en tardes de lluvia. Llevaba sopa caliente cuando alguien se había quedado sin voz por el frío. Aprendió a distinguir el sonido de las distintas vacas y cómo una tormenta puede cambiar el ánimo de la tierra en cuestión de minutos. Enrique, a su vez, mostró sin estridencias una paciencia que no había sabido que poseía. Le abrió libros viejos sobre jardinería. Le enseñó a andar por los surcos. La dejó entrar en la casa con la libertad de quien ofrece un refugio sin condiciones. Había risas y silencios compartidos. Habían conversaciones sobre cosas pequeñas, sobre películas, sobre la mejor manera de atar una cuerda y sobre grandes temas también, con la honestidad de quien ya ha probado la soledad y no quiere repetirla. Hubo, inevitablemente, quienes observaron con censura esa intimidad naciente. Mario, el farmacéutico del pueblo, era amigo de Enrique desde hacía tiempo. Su lealtad no estaba en duda, pero sus palabras solían tener más peso del que él mismo pretendía. A veces, en una cafetería donde tomaban un café después del mercado, la conversación se desviaba a rumores, a suposiciones. Mario escuchó, a través de charlas y susurros en la plaza, fragmentos que después repitió sin maldad calculada pero con poca deliberación sobre las consecuencias. No era un villano, más bien alguien que no midió el impacto de su lengua. Mientras tanto, Elena guardaba en su voz notas que no se oían completas hasta que se acercabas lo suficiente para escucharla. Había, sin embargo, un límite que no cruzaba. Nunca hablaba de su pasado con detalle. Se sabía que había dejado atrás una relación tóxica. Los vecinos lo sabían a medias porque ella lo había contado a su hermana Mariana y a dona Mercedes. Pero había algo que no quería que el pueblo pronunciara en voz alta. Era, para ella, una herida que prefería cubrir con cuidado porque cada vez que la desataba tenía que recomponerla de nuevo. Mariana, su hermana, llegó no mucho después. Una mujer resuelta, de mirada clara, que vino con la firme intención de proteger a Elena y de ayudarla a recomenzar. Tenía el mismo apellido, la misma risa y un carácter que no admitía tonterías, ni las del pueblo ni las del corazón. La gente del pueblo notó enseguida que Mariana era leal hasta el extremo. Lo cierto es que donde Elena callaba, Mariana hablaba en su nombre. La relación entre Elena y Enrique fue ganando forma cuando ella aceptó una invitación a cenar en la casa grande. La cena fue sencilla: pan casero, verduras de la huerta y un trozo de queso que Pedro había traído de su última compra. Hablaron de lo cotidiano y de lo extraordinario. Él le contó de su esposa con una voz que no exaltaba ni dramatizaba. Ella, con la mirada fija en su taza, mencionó, en voz baja, que le gustaba el silencio de la casa porque le permitía oírse a sí misma. Hubo gestos de consideración no forzados, un abrigo prestado, una mano que sujetó la de la otra cuando el viento hizo bailar las hojas en la ventana. Entonces, un día cualquiera, Elena cruzó la puerta de la casa con una noticia que cambió la manera en que el pueblo miraba a la pareja. No fue un anuncio entre risas ni una declaración grandilocuente, fue una frase pronunciada con naturalidad: «Estoy embarazada». El silencio que siguió tuvo algo de sagrado y algo de inesperado. Pedro y Ana se miraron. Enrique sintió un sobresalto que vino acompañado de una alegría que no supo cómo acoger de inmediato. La noticia trajo consigo una mezcla de emociones: felicidad, incredulidad, miedo. Para Elena, significaba más que la llegada de una vida. Era una confirmación de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía arraigada. Para Enrique fue la sorpresa de la vida adulta. Una promesa que le llevaba a replantear su casa, su futuro y el modo en que se relacionaba con sus hijos. Pedro, protector a su manera, se mostró cauteloso. Ana, que había cuidado la casa con celo todos esos años, temió por la estabilidad y por cómo aquello podía cambiar la rutina que había construido con su padre.
Lo más dañino, sin embargo, no vino de los suyos, sino del pueblo en general, porque en comunidades pequeñas la moral se mide con balances personales y el rumor es la moneda de cambio. En cuestión de días, la noticia del embarazo se convirtió en motivo de murmullo. Al principio fueron preguntas inocuas, después se transformaron en insinuaciones. ¿De quién era el bebé? ¿Por qué Elena había elegido a un hombre mayor? ¿Qué había en sus intenciones? Las miradas, que hasta entonces eran de curiosidad afectuosa, comenzaron a llevar un filo de escepticismo. Mario, que había oído fragmentos en el bar una tarde, sugirió una posibilidad sin fundamento en una conversación que no pensó que llegaría más allá de la barra. No pretendía dañar. Hablaba movido por el deseo de unir piezas que, a su juicio, tenían sentido. Pero esas piezas, mal ensambladas, sirvieron para que ciertos oídos inquietos crearan historias propias. Una mujer en particular, la excuñada de alguien vinculado al pasado de Elena, aprovechó la ocasión para tejer versiones más negras, versiones que añadían motivos donde no los había: ambición, búsqueda de seguridad económica, cálculos fríos. La verdad, sin embargo, era otra y más simple. Elena había encontrado a alguien que le ofrecía respeto, cuidado y la posibilidad de volver a confiar. Ante las primeras voces de daño, Elena mantuvo la compostura, no se defendió a gritos en la plaza, no salió a explicar su vida a quien nunca le había preguntado. Había aprendido que, a veces, la explicación solo alimenta el rumor. No obstante, el golpe llegó por otro lado, las dudas se filtraron en la casa donde vivía el amor que la estaba sosteniendo. Ana, inquieta por el bienestar de su hermano y de la estabilidad del hogar, comenzó a escuchar con atención los susurros. No se trataba de un rechazo cruel, se trataba de miedo. Miedo a que la llegada de un niño transformara la dinámica familiar, a que extranjeros, o lo que percibían como tales, alteraran la seguridad. Pedro, por su parte, vivía la noticia con una mezcla de orgullo y desconfianza. Los dos hijos de Enrique no querían ver a su padre herido por una decisión que, en su lectura precipitada, parecía impulsiva. Sus dudas no eran maldad pura, eran reflejo de protección mal orientada. La primera fisura ocurrió en una tarde plomiza de septiembre, cuando una discusión que pretendía ser una conversación franca derivó en una acusación. Enrique, presionado por el peso de las voces y por el miedo, ese miedo que toma formas íntimas y se maquilla de razón, planteó una pregunta que dolió más por cómo la formuló que por el fondo. Pidió explicaciones sobre la paternidad del bebé, no por desconfianza calculada, sino por temor a la incertidumbre que el rumor le estaba introduciendo. Elena, que no necesitaba demostrar nada, sintió la humillación en el tono del padre que la interpelaba por la puerta del jardín. No era solo la pregunta, era la atmósfera que la acompañó. El run run del pueblo, la sensación de que la privacidad se había roto en 1000 pedazos, el hecho de que una historia que ella había cuidado con prudencia se hubiera convertido en un debate público. Las lágrimas que brotaron no fueron únicamente por la pregunta sobre el bebé, fueron por la violencia menor, pero penetrante, de ser puesta en tela de juicio frente a la gente que ella esperaba que la hubiera aceptado. Mariana fue la primera en reaccionar con firmeza, no con amenazas, sino con hechos. Llamó, recogió a su hermana y trató de alejarla de la tormenta que comenzaba a formarse. «No voy a quedarme aquí para que te hagan añicos», le dijo con voz dura y protectora. Para Elena, la alternativa de marcharse a la capital se fue convirtiendo en una posibilidad concreta, no como un gesto de huida cobarde, sino como una decisión de protegerse y tal vez de recuperar la compostura sin la presión del pueblo encima. La escena en la casa grande quedó suspendida. Enrique, al ver a Elena tomar sus cosas para marcharse, intentó sujetarla con todas las palabras adecuadas que no sabía decir. Dijo que le creía, que no se fiaba de los rumores, que estaba dispuesto a sacar brillo a la verdad con paciencia. Pero las palabras se le enredaban y el ruido del pueblo era más fuerte que su propia voz. Cuando ella le respondió, lo hizo con una mezcla de tristeza y firmeza. Necesitaba alejarse para no convertirse en una excusa cotidiana. No quería que su embarazo fuera un objeto de disputa que desgastara a una familia que todavía podía repararse. Esa noche, Elena se fue.
no como una marcha dramática, sino con la quietud de quien ha tomado una decisión difícil. Su partida dejó detrás no solo maletas, sino un tejido de dudas y remordimientos. En la cocina, los platos quedaron sin fregar. En la habitación de invitados, la manta que había dejado sobre la silla se quedó midiendo el espacio que ahora parecía más grande. Pedro apretó los puños en silencio. Ana corrió a la ventana y miró la carretera por donde se la había llevado el coche de Mariana. Enrique se quedó en el porche de la casa grande, apretando la barandilla como quien necesita asir algo firme para no caerse. Lo que vino después fue la avalancha de sentimientos que en los pueblos no siempre permite pensar con claridad. Culpa, vergüenza, arrepentimiento. Enrique, que nunca había sido de grandes alardes, sintió por primera vez la dimensión de su error. Había dejado que voces externas pusieran en jaque una confianza que todavía no se había agotado. Y lo peor no era solo haber dudado, era la constatación de que su duda había hecho daño. Mientras tanto, en la ciudad, Elena se alojó en casa de una amiga de confianza y en pocas horas, lejos del murmullo, la situación se vio con un ángulo distinto. Allí, el rumor era solo una anécdota más en la vida urbana. La distancia permitió a Elena sentir, por primera vez en mucho tiempo, el espacio suficiente para pensar en lo que realmente quería. No era dinero lo que buscaba, no era ambición. Era algo tan sencillo y tan profundo como la posibilidad de criar a un hijo en calma y con dignidad, con alguien que la respetara. En el pueblo, la ausencia de Elena creó un vacío que obligó a sus habitantes a mirarse al espejo. Mario, al escuchar el eco de aquello que había dicho sin medir, comenzó a entender que sus palabras habían tenido un peso mayor del que imaginó. Ana y Pedro, golpeados por la partida, se enfrentaron a su propio orgullo y vieron que el temor no siempre es prudencia. A veces es un mecanismo para evitar el riesgo de perder lo conocido. Dona Mercedes, que había sido confidente de Elena, trató de poner orden. Habló con los mayores, contó su versión sin aspavientos. Dijo lo que tenía que decir con la autoridad de quien conoce el oficio de cuidar vidas. Pero todavía quedaban piezas por mover. La excuñada, aquella que había prendido la mecha con insinuaciones, no era un personaje sencillo, no bastaba con catalogarla de mala mujer. Tenía sus razones, sus cuentas personales, su maraña de relaciones y resentimientos, y en ese paisaje humano había que entender el porqué de sus acciones sin convertirla en un villano de cómic. En el pueblo no hay jamás un único culpable. Hay circunstancias, miedos, egoísmos y heridas que empujan a las personas a hacer cosas de las que luego se arrepienten o no. Esa noche, con la casa medio vacía y el reloj marcando horas que parecían durar el doble, Enrique se quedó despierto pensando en lo esencial, en si había perdido algo valioso por no haber sostenido la certeza en el momento preciso. Pensó en los silencios de Elena, en sus manos que curaban, en la forma en que se quedaba mirando al jardín como si evaluara las posibilidades de echar raíces, y recordó, con una crudeza nueva, que había una verdad más honda que la del rumor, que ella había buscado cariño y refugio, no beneficios ni un plan. Esa verdad, aún no visible para todos, sería la que, más adelante, obligara al pueblo a reordenar sus opiniones. Al seguir con la mirada la carretera donde se la había llevado el coche, Enrique sintió que tenía en sus manos la responsabilidad de reparar. No era una cuestión de orgullo, era la de sostener a quien ahora llevaba en su vientre una vida que era en parte suya y que merecía un entorno que supiera acogerla. No sabía aún cómo hacerlo, no sabía si era demasiado tarde, pero había una certeza que le pesaba con fuerza. La culpa no sirve si no se transforma en acto, y él estaba dispuesto, por primera vez en la narración de su propia vida, a dar pasos que hasta entonces le habían parecido demasiado grandes. La historia, como suelen ser las de verdad, no iba a resolverse en una conversación. Quedaban por delante explicaciones, viajes y un trabajo de honestidad que supondría, para Enrique, reconocer públicamente su error y pedir perdón con la humildad necesaria. Para Elena, implicaba decidir si quería regresar sabiendo que el pueblo ya había pronunciado su veredicto o si prefería esperar a que las aguas se calmaran. Para los hijos, un aprendizaje en construir confianza frente a la prisa de juzgar. Y para la comunidad, una lección sobre cómo los rumores, esas pequeñas brasas,
pueden encender hogueras de dolor si nadie hace el esfuerzo de detener la llama. La marcha de Elena no cerró las preguntas, las abrió, y en el silencio que dejó, cada vecino tuvo que mirar, en menor o mayor medida, su propio reflejo. Era la primera verdadera grieta en la historia que el pueblo narraría durante semanas. No solo el adiós de Elena, sino la posibilidad de que, tras el rumor, hubiera una verdad más humana y más lánguida que el chisme. Aquella verdad no se sabría de inmediato. Se necesitaría tiempo, actos concretos y coraje para hacerlo público. Y alguien tendría que atreverse a poner la honra de Elena por encima de la comodidad de callar. La noche cerró sobre la casa grande con un frío que penetraba los huesos. La luz de la cocina se apagó tarde, y en el silencio Pedro encendió un cigarro en el porche, mirando sin ver. Ana empujó la puerta con cuidado, como si la casa fuera todavía un ser vivo que respiraba y que pudiera resentirse por cualquier brusquedad. Enrique se incorporó varias veces, hizo un recorrido por los cuartos, tocó las cosas que ella había dejado y, como quien ensambla piezas para armar un mapa, empezó a trazar pequeñas decisiones. Hablar con quien había difundido la calumnia, pedir explicaciones a Mario, hablar con su propia familia. Nada de eso era inmediato ni sencillo. La confianza se había quebrado. La reparación nunca es una marcha recta, pero la constatación más íntima, esa que le quemaba las manos cuando se le venía a la memoria la manera en que Elena se fue, era que si no hacía algo, lo que quedara sería solo la historia de la mujer que eligió al granjero y que se marchó. Él quería, más que nada, escribir el resto de esa historia con actos que demostraran que la verdad no es un ruido, sino una vida. Y así, mientras la carretera aún guardaba las huellas de los neumáticos que la habían llevado lejos, el pueblo comenzó a ajustar el volumen de sus voces. Algunos mansos volverían a la empatía tras escucharlo todo con más calma, otros tardarían más. Entretanto, la decisión de Elena de alejarse abría un espacio de transición donde la duda y el arrepentimiento iban a pelear por convertirse en motor de cambio. No era el final. Era el primer nudo de una trama que pedía a gritos ser deshecha con paciencia y con la verdad puesta en el centro. Pero para llegar a esa verdad, habría que recorrer caminos que aún no se habían andado. Viajes a la ciudad, conversaciones sinceras, cartas y la valentía de Enrique para salir de la sombra de la opinión pública. Todo eso estaba por venir. La decisión de no dejar que el rumor se lastrara como una condena fue para Enrique algo que se transformó en acción casi de inmediato. No fue grandilocuente, no anunció planes ni hizo promesas que supieran a solución fácil. Hizo lo que sabía hacer, se puso en movimiento. Llamó a Mario, fue a la farmacia y con la voz que tiembla cuando reconoce un daño propio, pidió que viniera a su casa. No buscaba escarmentar al amigo, buscaba entender. Y entender, a veces, es admitir sin adornos que uno se equivocó. Mario llegó con el gesto contrito de quien no ha sido, hasta ese momento, consciente del peso real de sus palabras. En el bar, entre cafés, había repetido piezas de conversación, cosido deducciones con hilos débiles y convertido sombras en certezas. Escuchó a Enrique sin interrumpir. Cuando tuvo que hablar, reconoció su parte. Había sido más rápido en asumir que en preguntar, más presto en repetir que en comprobar. No dijo excusas grandilocuentes. Dijo lo que debía decir, que había fallado y que quería ayudar a enmendarlo. Esa enmienda no sería solo limpieza de palabras. Requería verdad pública, pero también respeto por los tiempos de Elena. Aquello que se rompía no podía coserse con sola voluntad. Necesitaba hechos. Enrique lo entendió. Habló con sus hijos de manera distinta a como lo había hecho la tarde de septiembre. Les abrió el pecho, les contó su miedo y su torpeza y les pidió que le acompañaran en el esfuerzo de reparar. Pedro y Ana, cada uno a su manera, respondieron. No fue inmediato ni sin resistencias internas, pero respondieron. Dona Mercedes fue pieza clave en ese mapa de reparaciones. Con la templanza de quien ha dedicado la vida a sostener cuerpos y almas, organizó conversaciones. Habló con vecinos en voz baja, puso sobre la mesa lo que sabía sin alardes ni morbo. Fue ella quien dio a Ana y a Pedro un contexto más claro sobre la excuñada, no para justificar sus actos, sino para explicar de dónde venía el rumor y cómo se había alimentado.
La mujer que había prendido la mecha había conocido a Elena en una etapa anterior. En su propio tejido personal había resentimientos viejos, un temor a lo que el cambio podía traer para quienes la rodeaban y una habilidad para transformar ese miedo en habladuría. No era la descripción de una malvada de novela, era la de una persona atrapada en su propio dolor y en prejuicios que, cuando encontraron oídos, crecieron como maleza. Esa aclaración no borró el daño, ninguna explicación lo hace por completo, pero sí permitió a la familia enfocar la reparación con menos furia y más precisión. Enrique decidió que la reparación no alcanzaría sin hablar con Elena frente a frente. Había intentado llamarla, había ido al teléfono hasta quedarse sin voz, pero Mariana, firme y protectora, había marcado límites claros. No quería que la prensa del pueblo fuera la que dictara cómo se restablecían las cosas. Necesitaban un encuentro en privado, con verdad y sin testigos que alimentaran nuevas versiones. Si quería verla, tendría que ir a su encuentro donde ella había encontrado refugio, la capital. El viaje fue, para él, un trayecto lleno de imágenes que se le pegaban a la memoria. El paisaje agrícola se fue haciendo pequeño detrás del autobús. El rumor, que durante semanas había llenado sus oídos, comenzó a diluirse en el traqueteo del vehículo. Se sentó junto a la ventana y por primera vez desde que Elena había anunciado su marcha, permitió que la culpa se transformara en dirección, pedir perdón en persona, escuchar lo que ella quisiera decir y aceptar las consecuencias de su error. En la ciudad, la casa donde Elena se alojaba era un refugio pequeño y ordenado. Mariana la había instalado con cuidado. Amigos de confianza la visitaban, la cuidaban como se cuida algo frágil que, sin embargo, resiste. Cuando Enrique llamó a la puerta, tembló, no por la distancia física, que no parecía tanta, sino por el abismo que se había abierto entre ellos por palabras de terceros. La primera vez que la vio, con el abrigo cerrado y la mirada firme, comprendió que pedir perdón sería poco si ni siquiera era capaz de mostrarle que estaba dispuesto a cambiar. La conversación entre ellos no fue un guión perfecto, fue una conversación áspera, en los bordes y suave en el centro. Enrique habló de su miedo, de la presión de la comunidad, de su incapacidad para sostener la seguridad de quienes amaba cuando todo se convirtió en rumor. No buscó justificarse. Explicó. Elena escuchó sin interrumpir. Sus ojos llevaban la fatiga de quien ha tenido que recomponer la propia dignidad demasiadas veces. Cuando él terminó, ella le dijo lo que muchas veces calló, que su marcha no había sido un gesto de venganza ni de orgullo, sino un acto de supervivencia, de proteger una vida que acababa de comenzar y de recuperar su espacio para decidir sin ruido. Le pidió cosas concretas. No quería un arrepentimiento adornado, quería hechos que demostraran que la comunidad podía ofrecer un lugar seguro para su hijo y para ella. Quería, sobre todo, que Enrique entendiera que su duda había tenido consecuencias reales. Le habló con claridad de cómo la humillación la había herido y de cómo la necesidad de rearmarse le exigía ahora prudencia. Le explicó que la verdad, cuando se expone sin cuidado, puede convertirse en un arma, y que para volver debía sentir que no iba a ser otra vez el blanco de bocas ligeras. Enrique escuchó y asumió. No prometió arreglar el pasado, prometió, en cambio, sostener el presente y construir un futuro donde la palabra de alguien tuviera tanto peso como sus acciones. Le pidió perdón sin eufemismos y, sin invadir su espacio, le dejó saber que quería acompañarla si ella lo permitía, con respeto y sin prisas. Mariana, que había observado el encuentro desde la cocina, dio su peso a la balanza. No era una mujer que entregase la confianza a la ligera. Su lealtad a Elena estaba forjada en el barro de experiencias difíciles. Con una mezcla de recelo y esperanza, accedió a que Elena volviera al pueblo si había gesto público de reconocimiento. No lo pidió como espectáculo, lo pidió como medida de seguridad para que el rumor no volviera a alzarse con la fuerza del silencio cómplice. Regresar al pueblo fue otro tipo de viaje. Enrique volvió con la intención de hacer visible su arrepentimiento. No planificó una confrontación teatral. Buscó sinceridad y reparación. Lo primero fue hablar en el lugar donde la opinión suele enmudecer, la misa del domingo. No buscó convertir el altar en atril político, fue directo y sencillo. Se puso de pie, con la voz quebrada por la emoción, y dijo aquello que debía decir.
que había fallado en creer en quien le daba afecto, que había sido cobarde al dejar que el rumor guionizara su vida y que pedía a la comunidad que, si podía, ayudara a reparar el daño. No exigió clemencia, pidió colaboración para reconstruir la convivencia. No todos cambiaron de inmediato de postura. El juicio no desaparece porque alguien lo niegue, se transforma cuando las acciones lo contradicen. Hubo murmullos de incredulidad y también gestos de apoyo. Algunas vecinas, que habían conocido a Elena desde su llegada y habían sentido su mano en pequeñas atenciones, se acercaron para ofrecer ayuda en la casa. Otras esperaron a ver cómo se desarrollaban los hechos. Lo importante fue que, por primera vez, en voz alta, se puso la dignidad de Elena por delante del rumor que la había atacado. La excuñada, al ver el cambio de escenario, sintió que la situación se le escapaba de las manos. No buscó la confrontación directa en un principio, tampoco es ese el camino de quien actúa movida por miedos. Pero la comunidad necesitaba más que confesiones en el bar. Necesitaba verdad pública para que la sombra de las habladurías no volviese a anidar. Fue entonces cuando dona Mercedes, con la paciencia que la caracterizaba, propuso un encuentro comunitario en el centro cívico. No se trataba de un juicio, dijo. Se trataba de escuchar y hablar sin gritos. En la sala pequeña, con sillas alineadas y luz que entraba por las ventanas, la excuñada estuvo sentada frente a la gente que había escuchado sus palabras. No fue un espectáculo de ajustes de cuentas. Fue una conversación incómoda y humana. Ella habló de su miedo a ver cómo el cambio podía dejarla fuera. De una vida en la que cada novedad le parecía amenaza. De cómo la soledad y el rencor la habían hecho buscar culpables. No buscó absolución fácil. Habló con voz temblorosa de lo feo que había sido ver a su entorno en tela de juicio y de cómo, equivocadamente, había intentado limpiar su propia inquietud cargando culpa sobre otra persona. Escucharla no borró el dolor de Elena, pero sí permitió a algunos comprender que detrás de una calumnia hay siempre causas complejas. Resentimiento, temor a la pérdida, imaginarios que se sostienen en la inercia de la conversación. La comunidad pudo por fin ver que las cosas no eran tan sencillas como se cantaba en la plaza. Hubo quien aún no perdonó, otros ofrecieron una mano. El proceso no fue homogéneo ni limpio, pero fue real. La excuñada, por su parte, dio pasos que fueron desde el silencio avergonzado hasta la búsqueda de perdón personal. No se convirtió en amiga de Elena de la noche a la mañana, pero su voz dejó de ser el instrumento principal del rumor. Con el ambiente cambiando, a trompicones y con cautela, Elena aceptó regresar. No fue un regreso triunfal. Entró sin causar aspavientos, con la mochila que había dejado en la casa grande limpiada de polvo y con la decisión de poner límites. La casa, que había sentido fría durante semanas, empezó a llenar de otra luz. No todo volvió a ser igual. Tampoco la familia de Enrique volvió a su anterior estado sin desgastes. Había conversaciones pendientes y algunas tardes en las que la reconstrucción requería paciencia y manos que supieran perdonar y pedir perdón. Pedro y Ana fueron parte esencial de ese trabajo cotidiano. Pedro, que durante semanas había tenido una actitud de reserva, mostró actos concretos de cariño hacia Elena. Arregló ventanas, montó estanterías para los libros de la futura habitación del bebé y en silencio demostró que su corazón había cambiado. Ana, que había sentido traición y miedo, fue quien más trabajo interno realizó. Pasó de la sospecha al cuidado y en las noches cerradas fue ella quien contó historias al vientre de Elena como si con cuentos pudiera tejer una protección. No se trató de borrar errores, se trató de transformar la desconfianza en presencia. La casa grande, bajo la dirección de manos que antes habían sido solo silenciosas, se fue preparando para la llegada de la criatura. Vecinas llevaron cortinas, dona Mercedes organizó turnos para acompañar a Elena en las últimas semanas y el pueblo se responsabilizó de que el entorno fuera propicio. No fue un montaje para la foto, fue una red de cuidados tejida lentamente por quienes, al mirar de nuevo, habían decidido que preferían sostener que destruir. El día de la boda, si se puede llamar así a una ceremonia que coincidió con la esencia de lo que buscaban, sencillez y verdad, fue un día de llovizna ligera. No hubo orquesta ni grandes banquetes. Hubo mesas largas con pan y quesos.
un puñado de flores silvestres en jarrones y la presencia discreta de quienes habían acompañado el proceso. La ceremonia fue breve y profunda. No hubo palabras para borrar la historia, solo promesas medidas y acciones concretas que demostraban voluntad de acompañar. Elena y Enrique se miraron con la calma de quienes han atravesado una tormenta y han decidido quedar juntos por elección, no por concesión. El embarazo siguió su curso con el cuidado necesario. No inventaré escenas médicas. Bastará decir que la llegada de la niña fue el punto donde muchas cosas se hicieron tangibles. Sofía nació una tarde clara, sin dramatismos añadidos, con la presencia de dona Mercedes y la enfermera del centro de salud. Fue un nacimiento cuidado, íntimo, sin descripciones que hieran la sensibilidad. Cuando la vieron por primera vez, la casa se llenó de un silencio que era de asombro y de alivio. La niña, pequeña y rojiza, encarnaba una promesa que no tenía nada que ver con expectativas materiales ni con dinámicas sociales. Era sobre todo una nueva oportunidad para aprender a vivir con menos juicio y más ternura. El tiempo que siguió al nacimiento fue de ajustes y de aprendizaje familiar. Las noches sin dormir se alternaron con risas que parecían antiguas, pero que ahora tenían otro timbre. La casa recuperó ecos de cuentos y canciones. Pedro, en ocasiones, se levantaba para arrullar a la niña cuando el llanto lo reclamaba. Ana dejó de mirar con recelo y pasó a ser la tía que organiza los ropajes miniatura. Mariana, la hermana protectora, se convirtió en una bisagra entre ciudad y pueblo, trayendo lo necesario y, sobre todo, sosteniendo la decisión de que Elena tendría el espacio para ser madre sin que su pasado volviera a definirla. La comunidad, poco a poco, fue aprendiendo a mirar con más cuidado, no porque las plazas dejaran de tener opinión, sino porque la opinión se fue llenando de experiencias compartidas. El gesto de alguien que llevaba comida cuando la madre no tenía fuerzas, la palabra de vecinos que reconocían su error en el rumor, la valentía de quienes defendieron la verdad cuando era más difícil. Las conversaciones en la cafetería cambiaron de tono. De vez en cuando, alguien recordaba que antes de hablar, conviene pensar en la persona que se pone en el ojo de la tormenta. ¿Y qué dijo el pueblo, finalmente, cuando la vida se mostró en la cotidianidad? No hubo titulares ni celebraciones públicas. Hubo, en cambio, pequeños gestos de reparación. Un puesto de flores que ella misma atendía desde entonces. Una invitación espontánea para que la niña participara en la fiesta anual del pueblo y un silencio menos cruel cuando se hablaba de la historia. La verdad se impuso no por sentencia, sino por el peso de los actos. La elección de Elena, la que muchos no entendieron al principio, dejó de ser misterio cuando se hizo visible lo que había elegido, un hombre que, aun con sus torpezas, le ofrecía respeto, una casa donde podía criar a su hija en calma, una familia que tras el tropiezo optó por la reparación. Eligió, sobre todo, a alguien que había aprendido a pedir perdón y a actuar en consecuencia. Con el tiempo, los discursos se suavizaron. Aún quedaban quienes no habían cambiado de postura. Esa es la condición humana. Pero la mayoría entendió que la belleza de Elena no era un reclamo ni una carta de merecimiento. Era una manera de estar en el mundo que exigía, a la vez, cuidado. Comprendieron también que el granjero no era un salvador mítico ni un mártir. Era un hombre que había mostrado su humanidad en la ruptura y su valentía en la reparación. Esa complejidad fue la que el pueblo aprendió a sostener. Sofía creció en un lugar donde las voces ya no la definían antes de nacer. Aprendió a conocer a sus vecinos como personas con historias, a escuchar y a no juzgar por apariencias. No digo que la aldea se transformara en utopía, no lo fue. Pero aquello que parecía al principio un escándalo se convirtió, con trabajo y honestidad, en una lección colectiva. Los juicios rápidos suelen ser injustos, y la verdad, cuando se defiende con actos, tiene una capacidad de sanar que ningún rumor posee. Al cerrar esta historia, vuelvo a la frase con la que la contábamos en la plaza. Nadie entendía por qué la mujer más hermosa del pueblo eligió al granjero, hasta que salió la verdad.
La verdad no fue una revelación espectacular ni un documento que probara o refutara nada. La verdad fue la suma de decisiones íntimas. La de Elena por buscar seguridad y respeto, la de Enrique por reconocer su error y actuar para recomponer, la de la familia por abrirse a aprender y la de la comunidad por admitir que había fallado al dejarse llevar por el rumor. Esa verdad mostró que la elección de Elena no estaba motivada por interés ni por cálculo, sino por la posibilidad de encontrar un lugar donde su dignidad fuera respetada y donde una nueva vida pudiera nacer sin que el pasado la devorara. Si alguna lección queda, no es la de creer que todo se arregla con gestos grandiosos. La lección es otra y más modesta. A menudo, las reparaciones se hacen en la suma de pequeñas decisiones honestas. Pregúntate, ¿cuántas veces hemos dejado que una conversación ligera marque la reputación de alguien sin detenernos a escuchar? ¿Cuántas verdades hemos preferido transformar en chisme porque son más fáciles de manejar así? Esta historia no busca señalar culpables eternos, busca invitar a la prudencia y al cuidado. Si esta historia te ha tocado, cuéntanos en los comentarios si alguna vez has sido parte de un rumor que dañó a alguien o si has visto cómo una persona reclamó su verdad y la recuperó con la ayuda de otros. Compártela con quien necesite recordar que la dignidad merece más defensa que la opinión rápida y que el amor verdadero a veces llega en la forma de manos que trabajan para reconstruir lo que se rompió.